¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Gem Knight. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Gem Knight aparece en el set de Hidden Arsenal 5, entregado a nosotros TCG en 2011. Arquetipo de monstruos en su mayoría de atributo de tierra de tipo roca, están orientados a la invocación de fusión. La idea de la estrategia de Gem Knight es el poder acceder a tantos monstruos de fusión con diferentes nombres y efectos como sea posible. La versatilidad de estos es lo que nos va a llevar a la victoria, pero para poder realizar esto vamos a necesitar muchos efectos de fusión y muchos cuerpos para poder estar invocando estos monstruos. Es allí donde muchas de sus cartas van a acabar brillando por efectos de reciclaje para poder darnos más cuerpos o poder estar haciendo la invocación de fusión una y otra vez. Los efectos de la estrategia sugieren un juego de beatdown. La idea es el poder invocar tantos monstruos como sea posible para poder estar rompiendo el campo del oponente o simplemente vencerlo a través de la fase de batalla. Esto incluso se puede llegar a lograr a través de algunos efectos de daño para poder cerrar la brecha o para poder alcanzar el objetivo. No obstante, va a depender mucho sobre cuáles sean los complementos o cuántas cartas utilicen de este tema que se podría llegar a sentir como una estrategia diferente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. A menos de que hagamos hincapié en ello, los monstruos del arquetipo son de atributo de tierra y de tipo roca. Vamos a comenzar con los monstruos normales, estos son 5, estos son Lapis, de nivel 3, 1200 de ataque y 100 de defensa, Garnet, un super conocido para el juego, de nivel 4 de tipo Pyro, 1900 de ataque y 0 de defensa, Sapphire, también de nivel 4 de tipo Aqua con 0 de ataque y 2100 de defensa, Tourmaline, de tipo Trueno con 1600 de ataque y 1800 de defensa, y por último Crystal, de nivel 7 con 2450 de ataque y 1950 de defensa. Los 4 nombres de niveles bajos son necesarios como materiales de fusión. Una forma de intentar recordarlos y que tendrá importancia cuando revisemos el extra deck y sus complementos es que son del mismo tipo que intentan invocar, sumado a que técnicamente se pensaron estos para representar elementos, aun cuando el atributo no lo muestre, esto se hizo a través del tipo. Dicho esto, el deck tiene los pecados de haber sido diseñado en un punto del juego mucho más lento, en que se podía pedir cierto nombre o que el juego daba para que se pudiera técnicamente jugar con lo que se tuviera y necesitara. No obstante, esto para la exigencia del juego actual es absolutamente obsoleto y le da demasiados problemas para usarse. Dicho esto, todavía hay algunos nombres que nos pueden ayudar a que ciertos efectos de reciclaje sean mejores, y sobre cuál se usa o no muchas veces es más bien una elección de jugador. La mayoría opta por llevar a Lapis, otros más a Garnet, mientras que Sapphire y Tourmaline apenas si tienen adeptos, así como que Crystal está absolutamente ausente en todas las listas. Conforme avancemos en las explicaciones quedará mucho más claro. La constante es que técnicamente ya no son necesarios, pero habrá muchos juegos en que tener uno o varios de estos podría ser muy útil para el juego. Para los monstruos de efecto primero tenemos a la Zully con 600 de ataque y 100 de defensa. Si es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo normal en nuestro cementerio y añadimos ese blanco a nuestra mano. Este es uno de los primeros nombres que empieza a mostrar de por qué querríamos llevar los monstruos de vainilla. Si bien no tienen valor por la era del juego, en un tema de fusión que para poder hacer esto necesitamos cuerpos, la capacidad de poder recuperarlos para muchos monstruos, esto ya es la mitad de lo que vamos a necesitar. También, y que será una gran constante para el arquetipo, este efecto no es una vez por turno, así que podemos usarlo tantas veces como podamos para aprovecharlo. Las listas Gem Knight estarán por doquier. Los diferentes estilos de juego sumados a intentar jugar de la forma más eficiente hará que solo unas cuantas cartas estén aceptadas que estén en todas las listas, e incluso estas pueden llegar a tener variaciones, y la Zully no califica para esto. Es una carta muy útil, pero solo si optan por llevar los monstruos normales. De otra forma, es un recurso sin valor, y aun con esto deben de acomodar las cartas para que tenga uso. Afortunadamente el deck tiene muchas formas de buscar, acomodar y hasta enviar todos sus recursos, lo que iremos viendo conforme avancemos con las cartas. Esta no es una carta necesaria, pero si optan por usar los monstruos normales es muy recomendable llevarla. De nivel 3 tenemos Obsidian con 1500 de ataque y 1200 de defensa. Su efecto es muy similar a la Zully, que si es enviada de nuestra mano al cementerio, permite seleccionar un monstruo normal de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Técnicamente Obsidian y la Zully hacen lo mismo, pero para diferentes propósitos. La Zully no tiene restricción de nivel y lo añade a la mano, y Obsidian debe ser de nivel 4 menos pero lo pone en campo, lo que puede ayudarnos para algunas otras jugadas que no sean de fusión, así que deberán decidir cuál es la mejor opción para ustedes. Obsidian se ve mucho menos que la Zully, pero de nuevo, si les acomoda para su estilo de juego, son efectos fantásticos con los cuales contar.
Luego tenemos los monstruos de nivel 4. Para simpleza, vamos primero a revisar los monstruos Gemini. Estos son Amber, Iolite y Sardonyx. Las características que comparten es lo ya mencionado de ser de nivel 4, con el efecto clásico de los monstruos de Gemini, que son considerados monstruos normales en campo boca arriba y en el cementerio. Estando en campo se pueden invocar de forma normal para convertirlos en monstruos de efecto, y los efectos de cada uno son los siguientes. Amber es de tipo trueno con 1600 de ataque y 1400 de defensa. Una vez por turno permite enviar una carta Gem Knight de la mano al cementerio para seleccionar uno de nuestros monstruos removidos y añadimos ese blanco a nuestra mano. Iolite es de tipo Aqua con 1300 de ataque y 2000 de defensa. Una vez por turno permite remover un monstruo Gem Knight desde nuestro cementerio para seleccionar una carta Gem Knight en nuestro cementerio y añadir ese blanco a nuestra mano. El último es Sardonyx, de tipo Pyro con 1800 de ataque y 900 de defensa, que cuando destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía al cementerio, permite añadir una carta Gem Knight desde nuestro deck a nuestra mano. La explicación con estos es muy simple, y es que son monstruos Gemini. De nuevo, este arquetipo fue creado en una época de juego en que tener este tipo de monstruos no era tan problemático como lo es hoy en día. Incluso sus efectos que dan para lo que es el deck y hasta antes del soporte eran en realidad muy buenas opciones. Dicho esto, el soporte nuevo no les ayuda a hacer mejores cartas. Sí tienen algunas mejores, como que es más fácil ponerlos en campo o buscarlos, pero sin efectos que se orienten como tal a los monstruos Gemini, estos son de los peores nombres que tiene el deck con buenas razones. Tengan en consideración estos, ya que por ser tratados como monstruos normales podrían servirles para combinar con Azuli y con Obsidian, pero encontrarán mucho más éxito en orientarse en cartas que ya tienen sus efectos o que son directamente mucho más sencillas de usar. Luego tenemos a Alexandrite, con 1800 de ataque y 1200 de defensa. Permite tributar esta carta como costo para invocar de forma especial un monstruo Gem Knight desde nuestro deck. Este de hecho en su momento era un efecto tremendo, un monstruo temático que circulaba a través de cualquiera de los materiales para fusionar y por lo mismo obtener el efecto que fuera que necesitábamos en el momento, y técnicamente todavía tiene este valor. No obstante, el nuevo soporte permite no llevar los nombres necesarios para las fusiones y todavía poder utilizarlos, así que si bien se ve uso y valor, ya no es ni siquiera una carta necesaria. Emerald, con 1800 de ataque y 800 de defensa, permite remover la boca arriba estando en nuestro control, junto con un monstruo normal también en nuestro control, para seleccionar un monstruo de fusión Gem Knight desde nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial. Esta carta habla mucho de las eras del juego. Un efecto temático tipo Monster Reborn para recuperar sus fusiones no era una mala opción hoy en día, pero con tantas opciones que tenemos para hacer esto mismo o algo similar, se siente por completo innecesario y por eso no se lleva. Luego tenemos la primera del nuevo soporte, esta es la Gem Knight Nepirim, de atributo de luz de tipo Fairy con 1550 de ataque y 1600 de defensa. En invocación normal especial permite añadir una carta Gem Knight de nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de esta misma, y cualquier daño por efecto que el oponente tome en esta main phase es cortado a la mitad. Hay mucho sobre esto. Lo primero es que sale mucho de lo que hemos visto de básicamente todos sus elementos, no solo del tipo, también del atributo. Lo siguiente es que este es un buscador directo de absolutamente todo lo que tenga el nombre Gem Knight, que también veremos como todavía hay algunas cartas que escapan, pero para lo que era el deck antes, esta fue una mejora increíble. Lo otro, y que muestra mucho que se quiere alejar de sus planes de juego más populares pero también desafortunados, es que Gem Knight siempre ha tenido una fama de ser un deck de FTK, en que jugamos y jugamos tanto con efectos de hacer daño al rival que ni siquiera le damos un turno, y la idea de esto era poder o terminar los pocos puntos de vida que le faltarán al rival por batalla, o primero hacer daño y luego terminar la tarea con la batalla. Esto desafortunadamente siempre lo ha puesto en el ojo del huracán con versiones que solo buscan el daño, y razón de por qué incluso hoy en día tiene golpes en la lista. Esto, si bien no lo evita, provoca que si quiere usar uno de sus mejores recursos, no pueda realizar esto al menos en la misma fase, y esto haría que involucre la batalla o turnos posteriores, haciéndole un equilibrio muy bueno. Lo siguiente es que durante nuestra main phase, después de que este efecto resuelve, permite hacer una invocación normal de un monstruo Gem. Esto es gigantesco. Lo primero es que una invocación normal adicional no solo permite obviamente poner más cuerpos en campo, sino que el deck tiene otros nombres que incluso podemos buscar que nos ayudan a tener la mayor cantidad de cartas necesarias para poder jugar, y de hecho este involucra a los monstruos Gem, no solo Gem Knight, que si bien no solo en el enfoque del deck, hay algunos buenos y que incluso esto puede ayudar a que a futuro se entreguen muchos más y usarlos mejor. Por último, si esta carta es enviada al cementerio desde nuestra mano o deck, permite enviar una carta de la mano al cementerio para invocar de forma especial esta carta, pero solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esto también le ayuda mucho al deck. Para las veces que por alguna razón no abramos con esta o la usemos como material de fusión, nos dará no solo un efecto para ponerla en circulación y obtener todo lo dicho, también permitiría hacer bloqueo de cadenas para que otros efectos importantes puedan pasar, ayudando con todos sus efectos de forma increíble.
Nephirim hace demasiado por el tema. Veremos cómo está muy marcado que las nuevas cartas tienen muchos efectos que les ayudan con todo lo que les hacía falta. Evidencia de esto son las restricciones de una vez por turno, que más allá de ser necesarias es porque todo en la carta genera ventaja. Por si no es muy obvio de sus increíbles efectos en una sola carta y que comparada con todas las que hemos visto es directamente superior, esta se debe de llevar a números máximos no importa qué. El último de este nivel es Quartz, de tipo Fairy con 1500 de ataque y defensa. Si el oponente controla un monstruo, permite descartar esta carta como costo y colocamos una magia continua fusión directamente desde nuestro deck. Además no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruo Gem Knight. Este es un efecto enorme que habla mucho de cómo es que se quiere llevar el tema. Las magias continuas de fusión las veremos más adelante, pero son increíbles recursos que con solo una carta pueden poner no solamente monstruos de fusión en campo, también enviar al cementerio en el proceso algunas piezas que fuéramos a necesitar, como los monstruos normales, piezas para recuperarlas y hasta el recién explicado Nephirim. Así que son muy buenas cartas a usar, pero que, si vamos primero, esta no tiene valor. La restricción es algo que no le pesa mucho al deck, pero si lo llevan con complementos es algo que deben de evitar o saber en qué punto hacerlo. Lo otro es que si esta carta es usada como material de fusión y enviada al cementerio o removida, permite añadir un monstruo Gem Knight desde nuestro cementerio a nuestra mano menos otra copia de este. Este es más reciclaje, bastante flexible que lo dicho con la Azuli y que incluso muchas veces su valor más grande es el hacer el bloqueo de cadena como lo mencionamos con Nephirim. Quartz es una excelente carta para su tema, ha sido muy lamentable que no ha sido bien apreciada por orientarse a otros objetivos de juego fuera de los naturales, sumado al hecho de que de las cartas que podía usar han estado en la lista y que usualmente se opta ir por ir primero, pero si se orientan por completo a los objetivos de juego del deck es una carta espectacular por decirlo menos. Aparece en la mayoría de listas, solo que varían mucho sus números, jugadores que solo llevan una copia para buscarla y usarla y otros que la llevan a 3 para usarla en todo momento y hasta un intermedio. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. El último monstruo Gem Knight de main deck es Hollow Core, también del nuevo soporte. Este es un monstruo de oscuridad de tipo Fiend de nivel 7 con 1950 de ataque y 2450 de defensa. Permite enviar un monstruo Gem Knight o una Gem Knight Fusion del deck al cementerio como costo para invocar de forma especial esta carta desde la mano en defensa. Este es uno de los efectos más increíbles del nuevo soporte. Previa a la entrega de estas cartas, la prioridad número 1 era poder obtener la Gem Knight Fusion en circulación, ya que esta tiene un reciclaje natural que la hace fácil de usar, pero si había un juego en donde no abriéramos con esta, se hacía complejo de llevar en primer lugar y esta carta lo corrige. Incluso, en caso de que ya tuviéramos esta en mano, podríamos incluso tirar un monstruo normal y aprovechar mucho de lo que ya mencionamos. Su otro efecto no es menor, que cuando el oponente activa una carta o efecto y controlamos un monstruo de fusión Gem Knight como un efecto rápido, permite remover 3 cartas Gem Knight desde nuestro cementerio incluyendo esta, todo esto como costo de requerimiento para negar ese efecto. Luego todos los monstruos Gem Knight que controlamos actualmente ganan 1000 puntos de ataque. Esta de forma muy importante le da una negación, lo que si bien no destruye, el poder decir que no a algo o que algo nuestro pueda pasar es fantástico. Incluso el deck puede generar muchos cuerpos en cementerio de forma natural y cómoda, así que será muy difícil que esto no se pueda activar. Y, lo que también habíamos mencionado con Quartz, esto también refuerza la idea de que es un deck para ir segundo, ya que sus 1000 de ataque adicionales parecen poco, pero pueden poner daño letal en campo o hacer de un campo que ya era impresionante en uno imparable, y solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Hollow Core también hace maravillas por el deck, esta le da al deck lo que le hacía falta con desesperación, mientras que Nephirim le da todo el movimiento de piezas que podía necesitar. Se debe de llevar a 3 copias no importa qué, incluso los duplicados que pudieran sentirse innecesarios, los podemos usar y consumir para material de fusión, costo de otras cartas y más, y no querrán tener un juego en que por alguna razón no puedan utilizar uno de sus grandes efectos. Luego tenemos 2 monstruos Rose, que si bien no tienen el nombre Gem Knight, están pensadas para trabajar con el arquetipo. Estas tienen en común ser monstruos de atributo de luz de nivel 2 de tipo roca con 500 de ataque y defensa. Sobre lo que hace cada una, Brilliant Rose es siempre tratada como una carta Gem Knight. Se permite invocar de la mano al descartar una carta Gem Knight o Melodious y solo podemos invocarla de esta forma una vez por turno. Lo otro es que permite enviar un monstruo Gem Knight o Melodious del extra deck al cementerio como costo y requerimiento, para que hasta la fase final el nombre, tipo y atributo de esta carta se vuelva el del monstruo enviado. Esto puede servir para múltiples propósitos. Ya mencionamos que las fusiones tienen diferentes requerimientos y esto puede ayudar a cumplirlo fácilmente. También, cartas se beneficiarán de tener más piezas en cementerio como el ya explicado Hollow Core, requerimientos que no hemos visto como de Gem Knight Fusion y mucho más. No es un mal recurso, mucho más porque siempre es tratada como una carta Gem Knight, lo que le permite buscarla y acomodarla, pero lo que usualmente se toma de esta es solamente ser un nombre adicional para muchas jugadas más. Aparece en la mayoría de listas a una copia, pero algunos jugadores pudieran encontrar valor de llevar incluso más.
La otra es la Crystal Rose. Esta no tiene el nombre de Gem Knight como tal. Una vez por turno permite enviar un monstruo Gem Knight o Melodios de la mano o deck al cementerio para que el nombre de esta se vuelva el nombre del monstruo enviado. Esto es básicamente lo ya explicado de la Brilliant Rose, solamente que para el main deck. No es costo, pero con las mismas utilidades en general. Lo otro es que si está en cementerio permite remover una fusión desde allí para invocarla de vuelta al campo en defensa, lo que tendrá más usos si no fuera porque sus dos efectos son solamente una vez por turno. Crystal Rose solo es una carta de utilidad, no tiene uso espectacular, pero considerando lo que necesita y quiere hacer el deck, es un cuerpo adicional y hasta puede ganar un nombre que puede ayudar mucho. También se le ha visto en promedio una copia, pero para muchos pilotos pueden no llevarla. Luego vamos con los monstruos Gem, que se pueden buscar y tener sinergias con algunas cartas, pero están mucho más limitadas o deben de tener especificaciones demasiado buenas como para hacerles un lugar en el deck. Primero tenemos al Gem Elephant, de nivel 3 con 400 de ataque y 1900 de defensa. En nuestra main phase permite regresar esta carta boca arriba en el campo a la mano, y en el cálculo de daño si ataca o es atacada, permite enviar un monstruo normal de la mano al cementerio para que gane 1000 puntos de defensa. Este solo servía como un muro defensivo. Es difícil considerar que la carta pudiera o llegar a tener uso por la orientación a la batalla y no dar mucho más valor al deck. Por obviedad, esta no se lleva. Gem Merchant es de nivel 3 de tipo Spellcaster con 1000 de ataque y defensa. En el Damage Step, cuando un monstruo boca arriba normal de tierra que controlamos se involucra en batalla, permite enviar esta carta de la mano al cementerio para que gane 1000 puntos de ataque y defensa hasta la fase final. Esta era su suerte de hand trap de batalla. Llegó a tener un tanto de uso para proteger o ayudar a los monstruos normales, pero para el juego actual simplemente no tiene valor. Gem Armadillo es de nivel 4 con 1700 de ataque y 500 de defensa. Cuando es invocada de forma normal, añadimos un monstruo Gem Knight del deck a nuestra mano. Esta sí tiene uso. A pesar de no tener el nombre Gem Knight, tener un buscador de nuestras piezas más importantes es muy útil. Sumado a que, entre lo ya dicho de Nephirim y otras cartas que nos faltan de ver, esta puede buscar muchos recursos y generar ventaja. Previo al soporte era una buena carta a usar, pero un poco difícil de justificar. Ahora mismo es una carta indispensable para el deck. Se le ve usualmente a 3 copias, no importa qué. Y el último de estos es el Gem Turtle, de nivel 4 con 0 de ataque y 2000 de defensa. Es un monstruo de volteo, y el efecto de esto es que añadimos una Gem Knight Fusion del deck a nuestra mano. Habíamos mencionado cómo este era uno de los objetivos y que si no lo podíamos lograr, el deck no funcionaba. No obstante, con la aparición de Hollow Core es casi imposible justificar esta, y esto es sin considerar lo obvio como que es un efecto de volteo lo que la hace excesivamente lenta, por ello tampoco se ve. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Luis Fernando Gámez Achicanoy, Marcos Vargas, Daniel González y Daniel Mariano, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el extra deck, este se compone de básicamente fusiones, y las iremos mencionando por grupos para que sean más fáciles de entender cómo se pensaba usar el deck y cómo es que lo queremos llevar hoy en día. Habíamos mencionado que el tema necesitaba de nombres específicos para poder acceder a ciertos efectos, así que primero revisaremos estas. Primero tenemos 4 fusiones que comparten las siguientes características. Tienen como requerimientos de fusión un monstruo normal Gem Knight de los ya explicados, más un monstruo Gem Knight cualquiera, y también deben ser primero invocadas por fusión con los materiales de fusión mencionados. Sobre lo que ofrece cada uno, Lady Lapis Lazuli pide como requerimiento a la Gem Knight Lapis. Tiene 2400 de ataque y 1000 de defensa. Solo podemos invocar de forma especial una o varias de este nombre una vez por turno. Una vez por turno permite enviar un monstruo Gem Knight de main o extra deck al cementerio, y si lo hacemos 500 de daño al oponente por cada monstruo invocado de forma especial en el campo. Este es un efecto pensado para poder cerrar la brecha de los puntos de vida del oponente, en el proceso generando más piezas en cementerio para jugar. Considerando las increíbles capacidades de batalla, esto ayuda mucho para terminar los juegos. No obstante, este es uno de esos efectos que se hicieron infames para poder hacer daño al rival y terminar los juegos de esta forma. Esto incluso se reconoce con solo poder invocar una o varias de estas por turno, pero veremos cómo otros efectos adicionales ayudarían a realizar esta tarea, sea que lo piensan pero a su uso más degenerado de no dejar jugar al oponente o solo para hacer más daño rápido al rival. Hoy en día es una carta interesante, no obstante, y lo que será algo muy común con los otros monstruos de fusión que piden nombres específicos, a menos que lleven el nombre necesario, técnicamente no se pueden invocar, aunque es allí donde aparece el nuevo soporte. No es ni una carta que aparezca en todas las listas y tampoco es una carta inútil. Esto quedará más claro más adelante, pero por ahora vale la pena tenerlo en mente. Si llegara a aparecer, una copia es más que suficiente. Aquamarine pide al Gem Knight Sapphire, es de nivel 6 de tipo agua con 1400 de ataque y 2600 de defensa. Si ataca, es cambiado de defensa durante el final de la fase de batalla, y si es enviado del campo al cementerio sin importar la forma, seleccionamos una carta en control del oponente y la regresamos a la mano.
Este efecto siempre fue uno más lento. Si bien la interacción era fantástica por regresar algo a la mano, en su momento de entrega no había buenas formas de quitarlo del campo fuera de usarlo como material de fusión o usar la batalla para ello. No obstante, la aparición de la mecánica de Link y el avance en el juego hacen que esto se haga increíblemente simple, y, si bien Sapphire no es de lejos el nombre más importante, considerar que se puede llevar para acceder a este efecto es uno de los mejores por mucho. Este aparece en básicamente todas las listas, al menos una copia. De nuevo, adelante quedará mucho más claro de por qué se puede hacer esto, incluso sin llevar su nombre necesario de fusión. Luego tenemos a Ruby, que pide al Gem Knight Garnet, también de nivel 6 de tipo Pyro con 2500 de ataque y 1300 de defensa. Una vez por turno permite tributar un monstruo Gem Knight boca arriba para que esta carta gane ataque igual al ataque del monstruo tributado en campo hasta la fase final, y si ataca un monstruo en defensa hace daño de piercing. Este está pensado como su monstruo más fuerte. Si bien las estadísticas naturales de los monstruos son muy buenas, en definitiva tienen un promedio que después de cierto punto no pueden superar, y esta carta permite hacerlo fácilmente. Incluso, mucho de lo que podemos consumir para esto no le genera problemas al deck. Puede solo acomodar más piezas como el recién mencionado Comarine para activar su efecto y hacer daño a defensas. No es lo más importante, pero en definitiva suma. Aún con esto no es ni de lejos la opción más popular, pero si el límite de ataque consideran que es un problema o una herramienta valiosa, no hay mejor carta para este propósito. Si la llevan, una copia es suficiente. El último de estos es Topaz, que pide al Gem Knight Tourmaline, de nivel 6 de tipo trueno con 1800 de ataque y defensa. Puede atacar 2 veces durante cada fase de batalla, ayudando a poder poner más daño. Lo otro es que cuando destruye un monstruo por batalla y lo envía al cementerio, hacemos daño al oponente igual al ataque del monstruo destruido en cementerio. Esto era más daño en campo. Ya mencionamos algunos efectos como de Hollow Core, de Lady Lapis Lazuli, Rubí y más para tener más ataque, más presencia, más daño, ser más eficiente para terminar los juegos. El problema principal de Topaz es que en papel puede ser una gran herramienta, pero para que sea mucho mejor se necesita de tener complementos, lo que no es lo más sencillo o le quita atractivo. Esto se refleja mucho en sus números. De las fusiones que piden nombres específicos, esta es por mucho la menos utilizada, pero dependerá sobre cómo combinen el extra deck sobre si esta podría ser una opción subestimada buena para ustedes o que coincida con los números de la gran mayoría y de por qué no se lleva. Luego tenemos fusiones que son más flexibles al pedir ahora un tipo de monstruo y un monstruo Gem Knight. Estas surgieron como una opción mucho más laxa de poder aprovechar los requerimientos ya dichos o tener más opciones con los mismos materiales. Dicho esto, veamos qué hace cada uno. Primero tenemos Amethyst, de nivel 7 de tipo Aqua con 1950 de ataque y 2450 de defensa. Pide un monstruo de tipo Aqua. Debe ser invocada primero por fusión, y cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, regresamos todas las cartas de magia y trampa boca abajo en el campo a la mano. Este es un efecto muy útil contra las magias y trampas del rival. Mucho de la problemática de esta carta es que aún siendo más flexible que las fusiones ya mencionadas, para el punto en que podamos lograr esto será muy difícil que el rival no haya ya usado la mayoría de efectos, pero no quita que tiene potencial, aunque la mayoría no la lleva. Citrine, de nivel 7 de tipo Pyro con 2200 de ataque y 1950 de defensa, pide como material un monstruo tipo Pyro. Debe ser invocado primero por fusión, y si ataca o es atacada, el oponente no puede activar cartas o efectos hasta el final del Damage Step. Un efecto valioso para la batalla, sobre todo para su momento de entrega, pero que en definitiva para el juego actual deja mucho que desear. Este es muy difícil de ver en el extra deck. Prismaura, de nivel 7 de tipo trueno con 2450 de ataque y 1400 de defensa, pide como material específico un monstruo de tipo trueno. También debe ser primero invocado por fusión, y una vez por turno permite enviar una carta Gem Knight de la mano al cementerio para seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruir ese blanco. Este es de hecho uno de los mejores elementos. Perseguir cartas boca arriba es de lo más directo y útil para usar. Encima puede tener sinergia con muchas cartas que quieren estar allí en el cementerio. Esta sí es una opción mucho más útil y popular. De nuevo, el tipo trueno de requerimiento le hace una carta que es difícil de poder usar sin el complemento correcto, pero el nuevo soporte se encargará de hacer esto muy simple. Se le ve usualmente a una copia. De nivel 8 primero tenemos a Lady Rose Diamond, de tipo Fairy con 2700 de ataque y 2400 de defensa. Tiene como requerimiento un monstruo tipo Fairy. Una vez por turno del oponente, la primera vez que uno o varios monstruos Gem Knight que controlamos fueran a ser destruidos por efecto de carta, no es o no son destruidos. Esta es una protección menor pero útil. La destrucción es la interacción más común del juego, y tener una forma de poderse proteger por ello no está nada mal. La batalla no cuenta aquí, pero con sus estadísticas no es algo que echen falta. Lo otro es que cuando en nuestro turno el oponente activa un efecto y como efecto rápido, permite remover una carta Gem Knight desde nuestro cementerio y seleccionamos una carta boca arriba en control del oponente para destruirla.
Esto lo hace una opción flexible sea que vamos primero o segundo. Todas las opciones que habíamos visto eran útiles para nuestro turno, la batalla o que el oponente fuera cómplice para usar sus efectos, pero esta tiene flexibilidad de ambas. El tipo también es un tanto reciente para el arquetipo, aun cuando está en una carta crucial para el tema como Nepirim. No obstante, tiene mucho más valor como para ignorar su uso. Aparecen básicamente todas las listas, solo modificando sus números entre una copia o incluso dos. Y el último de estos es Zirconia, de nivel 8 con 2900 de ataque y 2500 de defensa, pidiendo como tal un monstruo de tipo roca, que de hecho lo convierte en la fusión más simple de obtener de las que hemos visto hasta ahora, ya que la mayoría del arquetipo se compone de este tipo. Por lo mismo, no tiene ninguna clase de efecto ni de restricción, solo un cuerpo muy grande, que veremos con sus magias cómo incluso esto puede servir como una forma de poner varios monstruos en circulación rápidamente o como una fusión muy genérica. A pesar de esto, muchos no gustan de usarlo o los complementos no dejan que haya lugar para el mismo. No es muy común de verlo, de hacerlo una copia es suficiente. El siguiente es de hecho uno de los nombres más populares, con Seraphonite, de nivel 5 de tipo Fairy con 2300 de ataque y 1400 de defensa. Pide como material un monstruo Gem Knight y un monstruo de atributo de luz. Este era un blanco extraño considerando que de hecho el único monstruo de este atributo es el reciente Nepirim o los monstruos Rose, pero recordemos su relación con algunas cartas Melodious y este atributo se hace más claro. Debe ser invocado por fusión primero con los materiales mencionados y, durante nuestra main phase, podemos invocar de forma normal o colocar un monstruo de forma adicional a la invocación normal del turno, pero solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Esta invocación normal adicional tiene mucho sentido para el deck. Entre monstruos que pueden ganar efectos así, monstruos Gemini o querer poner más cuerpos en campo, tiene mucho sentido. De hecho, Gem Knight tiene una carta que se usó como un motor y este era el blanco más popular para ganar la invocación adicional. También, ya que el efecto de Seraphonite es un efecto continuo, en cuanto aparece en campo tendremos la capacidad de poner el segundo cuerpo, aun si su efecto fuera negado. Es muy peculiar el uso de este, ya que para usarlo se debía de usar o los monstruos Rose o complementos ajenos del deck, pero este tiene un efecto tan útil que desde su aparición siempre se ha visto en el deck, a una copia, puesto que es difícil necesitar más, pero siempre es muy útil de tener. Luego tenemos los monstruos más genéricos del deck, pero por lo mismo con un requerimiento más alto, aunque también con un mejor pago. El primero de estos es Master Diamond, de nivel 9 con 2900 de ataque y 2500 de defensa. Pide como materiales 3 monstruos Gem Knight. Debe ser primero invocado por fusión, gana 100 puntos de ataque por cada monstruo Gem en nuestro cementerio y una vez por turno permite remover un monstruo de fusión Gem Knight de nivel 7 o inferior desde nuestro cementerio para que hasta la fase final el nombre de esta carta se vuelva el de ese monstruo y reemplazamos este efecto con los efectos originales de ese monstruo. Esto abarca todos los monstruos que hemos revisado hasta este momento, quitando a Lady Rose Diamond o Zirconia, que el mismo no tiene efecto y se puede ver la potencia. En lugar de tener que utilizar múltiples copias de ciertos monstruos, basta con que podamos ponerlos en cementerio y copiar sus efectos. Esto puede darnos usos dobles de ciertos efectos, algunos no podremos usarlos porque son desde campo, pero en general, esta versatilidad le ha dado muchas buenas opciones al deck, al punto de que esta fue la carta original con la cual se hacían los FTKs y razón de por qué está una copia, pero sin usarse para objetivos degenerados es una muy buena opción para el juego en general. Increíblemente con el soporte no es ni de lejos una carta tan necesaria, pero es un monstruo jefe bueno no importa qué, se le ve en la mayoría de listas a una copia. El otro es la Lady Brilliant Diamond, de nivel 10 con 3400 de ataque y 2000 de defensa, también pidiendo 3 monstruos Gem Knight. Debe ser invocado con los materiales mencionados. Solo podemos invocar uno o varios de estas por turno, y una vez por turno permite enviar un monstruo Gem Knight boca arriba que controlamos al cementerio, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Gem Knight de fusión desde nuestro extra deck ignorando sus condiciones de invocación. Esta fue la carta original con la cual podíamos ya no llevar los nombres incómodos. Ya hemos mencionado cómo acomodar el campo siempre tiene valor, pero al hacerlo incluso combinando recursos regulares por monstruos de extra deck es simplemente fantástico. Esto incluso se puede juntar con lo ya dicho de Master Diamond, prácticamente dándonos acceso rápido a cualquier fusión. Brilliant Diamond es un increíble pago, no obstante considerar que estaríamos usando 3 materiales más un monstruo adicional por una fusión de un nombre específico, cuando los nombres ni siquiera son espectaculares, solo versátiles, se puede sentir que es un pago bajo, o incluso inadecuado. No obstante, la posibilidad de no estar llevando las cartas incómodas que eran necesarias hace que valga mucho la pena llevarla. Aparece casi siempre a una copia. Esto nos lleva al último monstruo de fusión del tema y también pieza del nuevo soporte. Este es el Master Diamond Dispersion, de nivel 9 con 3000 de ataque y 2600 de defensa. Pide como materiales 3 monstruos Gem, lo que parece menor, pero las cartas de soporte menores como Armadillo, si bien eran buenas como buscadores, eran pésimas opciones para usar en el juego como tal, pero esto lo arregla junto con otro monstruo que nos falta de ver.
En la main phase, como efecto rápido, permite enviar esta carta al cementerio para invocar hasta 3 monstruos gem que no sean de tipo roca con nombres diferentes desde nuestro extra deck y o cementerio, ignorando sus condiciones de invocación, pero no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de fusión. Esto es gigantesco. No solo ya une muchas de las piezas que se sentían sueltas, sino que hasta permite cambiarse por 3 nombres. La flexibilidad de extra deck y cementerio parece menor, pero el poder invocar sobre todo las fusiones, que la gran mayoría de las que no son de tipo roca son las que tienen los requerimientos específicos, lo hace que pueda sustituir y hacer valer por no llevar todos los nombres incómodos. Y muchos de los nombres que mencionamos tenían como condición o compañero cierta otra carta o cartas para mejorar su uso, y que este con un solo movimiento pueda poner todos en campo es gigantesco, por decirlo menos. Lo otro es que cuando un monstruo de fusión Gem Knight es destruido por batalla mientras ésta está en cementerio, permite invocarlo de forma especial de vuelta al campo, pero solo podemos usar este efecto una vez por turno. Entonces también tiene un efecto de reciclaje que podemos incluso provocar nosotros, como lo sería estrellar algún monstruo para tener este efecto otra vez. Por extensión, todos los nombres de vuelta o seguir sacando monstruos. Master Diamond Dispersion simplifica demasiado el uso del deck, pero no de una mala forma como hacer que el deck solamente tenga una jugada y se valga de esta, sino que muchos de los requerimientos que tenía el deck por su diseño y hasta pecados por la edad se ven fácilmente superados por cuánto hace este monstruo. Lo más peculiar de este es que se siente mucho más potente cuando se usa su deck en solitario, ya que con algunos complementos o sin llevar tantos nombres, se puede sentir que no da el ancho o que podría tener un efecto mucho mejor, pero en definitiva es esa pieza de soporte que necesitaba con desesperación. Siempre se agradece, no obstante dependerá de cuántos complementos puedan y busquen invocar con este efecto para decidir sobre si una copia es suficiente o si incluso una segunda copia podría ser algo valioso de tener. Cuenta con de hecho un monstruo Exi, este es Pearl, de 2600 de ataque y 1900 de defensa, es genérico. No tiene efecto, no tiene razón la carta, era en su momento uno de los monstruos más fuertes para la mecánica de Exi, pero tan pronto comenzaron a aparecer efectos, la carta quedó obsoleta. El último monstruo del tema es el Phantom Quartz, Link con 1450 de ataque de índice 2 que pide como materiales 2 monstruos Gem. Esto es relevante por lo ya dicho del uso de los monstruos Gem y de cómo eran solo un apoyo pero que no había formas de utilizarlos bien, y esto lo corrige de gran forma. Incluso esto ayuda a explicar por qué Armadillo es una carta tan útil. En invocación de Link permite añadir una carta Gem Knight del deck a la mano. Previo a esto, solo Armadillo ya mencionado permitía añadir monstruos, pero con esto podemos ir por absolutamente lo que sea que nos falte. Luego, permite pagar 1000 puntos de vida como costo para invocar por fusión un monstruo de fusión Gem Knight del extra deck al revolver los materiales en nuestra posesión de vuelta al deck entre las cartas removidas y en cementerio, pero no puede atacar directamente este turno y solo podemos usar cada uno de sus efectos una vez por turno. Esto también le da mucho valor al deck. Hemos hablado de cómo muchas piezas pueden volver y darnos ventaja de muchas formas, pero un aspecto que le faltaba por cubrir eran las cartas removidas, y esto lo arregla por completo. Si bien no es algo tan útil como recuperar de vuelta a la mano o al campo para usar inmediatamente, aún es mucha ayuda para no usar tantas piezas de ciertas cartas o hasta generar un reciclaje que el deck necesitaba. Incluso es una invocación de fusión, y con estos ya explicados podemos ir por absolutamente cualquier pieza que necesitemos, desde lo ya dicho con las fusiones específicas hasta las genéricas. Phantom Quartz fue una gran ayuda para el deck, pero una vez que recibió el nuevo soporte lo solidificó como una opción de locura. Siempre aparece, pero dependiendo del espacio del extra deck y también un poco de cómo quieran usarlo, puede que aparezca a 1 o 2 copias. Tengan en consideración que no tiene restricción de invocación, solamente de uso, y muchas cartas se activan en cementerio, por lo que incluso copias adicionales serían útil para tener una forma de controlar qué está en campo y en qué momento, pero decidan el número para ustedes. Vamos ahora con las magias. La primera es la Absorb Fusion, magia normal que añadimos una carta Gem Knight desde nuestro deck a nuestra mano y luego podemos aplicar este efecto, que es invocar por fusión un monstruo de fusión Gem Knight al remover los materiales de fusión mencionados desde mano o campo, pero solo podemos activar una de estas por turno y no podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos esta carta, excepto monstruos Gem Knight. Esta es una carta de lo más peculiar, en teoría toda en esta da ventaja. Busca una carta Gem Knight, que habíamos mencionado que muy pocas cartas lo podían hacer, y también puede hacer la fusión a costa de remover, pero es una fusión más, y si bien la restricción nos dejaría sin usar algunos complementos, para lo que da no es una mala carta. Es difícil explicar por qué no era o es muy usada, fuera de que usen muchas otras cartas alternativas al deck como para justificarla. De otra forma, esta se hace una carta increíble para poder al menos generar una fusión y tener otro recurso, pero la limitante de una vez por turno y de lo que se puede usar también pueden explicar fácilmente de por qué no se ve. Hagan sus propias pruebas para decidir si es una buena carta o si es muy obvio de por qué no se lleva.
Luego tenemos la Gem Knight Dispersion del nuevo soporte. Es una magia normal que activamos uno de estos efectos por turno, pero solo una vez ese turno. Esto es que invocamos por fusión un monstruo de fusión Gem Knight desde nuestro extra deck usando materiales de mano o campo como material, y si tenemos la Gem Knight Fusion en nuestro cementerio podemos hasta utilizar dos monstruos Gem Knight que no sean de tipo roca desde nuestro deck o extra deck. Esto es lo que acaba también justificando el usar monstruos que no sean de este tipo, lo que es muy peculiar, porque si bien son pocas las cartas que salen de esto, coincide que son piezas que queremos en circulación o incluso que habilitan el uso de otras cartas, como muchos de los monstruos normales, así que dependiendo de cómo la usen y en qué momento, esto se puede sentir como la Shadow Fusion del arquetipo, lo que le da mucha potencia. Lo otro es que añadimos un monstruo Gem de nuestro deck o removidas a nuestra mano, y cualquier efecto de daño que tome el rival para esta main phase es cortado a la mitad. Ya habíamos hablado un poco de esta restricción, si bien se puede sentir como una muy severa, la posibilidad de alejar el deck de hacer FTKs a cambio de darle sobre el soporte tan necesario es de hecho un intercambio bueno. Dispersion es espectacular, no habrá punto en el que no le sea útil, salvo que vean las 3 copias en la mano en un solo turno, pero para eso las probabilidades son demasiado bajas y en su lugar con los buscadores de esta o para esta irían por otras opciones que les servirían más. Esta no es su mejor carta solo porque tiene otras que son una locura como la Gem Knight Fusion que explicaremos, pero esta le acerca de forma increíble a lo que necesita el deck. Si no es obvio a estas alturas, se debe de llevar a 3 copias no importa qué. Luego tenemos la carta más icónica del tema, esta es la Gem Knight Fusion. Es una magia normal que invocamos por fusión un monstruo de fusión Gem Knight desde nuestro extra deck, usando monstruos en nuestra mano o nuestro lado del campo como material de fusión. Esto es una polimerización, solo que para nuestras propias cartas. No obstante, su segundo efecto es lo que la caracteriza tanto, y es que si está en nuestro cementerio permite remover un monstruo Gem Knight del cementerio como costo para añadir esta de vuelta a la mano. Esto es lo que explica y puede garantizar hacer tantas fusiones en un solo turno. También conecta muchos de los efectos de reciclaje y extensión. La idea siempre ha sido usar los materiales de la forma más inteligente posible para seguir generando ventaja y nombres y poder tener una presencia lo más sólida posible, y eso fue en su diseño original. Esto es sin considerar nombres de locura como los que tiene ahora mismo, como el nuevo soporte que puede poner este en cementerio o que solo hace que sea un efecto mucho mejor. No lo parece, pero es la carta más importante del deck para seguir jugando por fusión, su objetivo principal. Previo al soporte los números estaban por doquier, una copia para máxima eficiencia, 3 copias para verla lo antes posible y poder jugar. Ahora mismo y gracias a Hollow Core que la pone en cementerio como costo, Dispersion que la necesita en cementerio para obtener más valor y lo que sigue siendo el deck como tal, se ha visto entre 1 y 2 copias para que la podamos ver, pero que copias adicionales no puedan llegar a trabar los juegos. La última magia normal es Particle Fusion, que enviamos desde nuestro lado del campo al cementerio los materiales de fusión mencionados en un monstruo de fusión Gem Knight y luego invocamos de forma especial ese monstruo de fusión desde el extra deck. Esto es tratado como una invocación de fusión. Cuando lo hacemos, removemos esta carta de cementerio para seleccionar un monstruo de fusión usado para la fusión y el monstruo invocado gana ataque igual al de ese monstruo en cementerio hasta la fase final. Este era otro de los métodos que tenía el deck para compensar la falta de ataque. En papel no es una mala opción, pero considerando que las demás piezas y efectos para fusionar que hemos visto tienen la flexibilidad usual de poder usar la mano y hasta poder usar luego cartas de cementerio removidas o hasta de los decks, esta en comparación deja mucho que desear. Ahora mismo no es una carta que se considere para usar. Luego tenemos sus dos magias continuas, la primera es Brilliant Fusion. En activación invocamos por fusión un monstruo de fusión Gem Knight desde nuestro extra deck, usando monstruos desde el deck como material de fusión, pero cambiamos su ataque y defensa 0. Este ha sido siempre su carta más característica, mucho más por su uso fuera del deck. La posibilidad de poder invocar cualquier fusión, incluso cuando en su creación sus opciones eran limitadas, era fantástico. Esto se conecta con muchos otros efectos que hemos mencionado ya, incluso con el efecto de Quartz que se puede buscar esta. Si esta carta deja el campo, destruimos ese monstruo y también permite descartar una magia como costo para que el monstruo invocado de forma especial por el efecto de esta carta gane ataque y defensa igual a su ataque y defensa original hasta el final del turno del oponente y solo podemos activar una por turno. Esta funcionaba como su carta original para poder acomodar absolutamente todo. En su deck hogar significaba tirar 2 o más cuerpos al cementerio, activar efectos, poner una fusión e incluso con sus estadísticas en 0, el poder recuperar y acomodar la Gem Knight Fusion podían mitigar esto fácilmente. Sigue siendo una carta esencial, no obstante por cuántas opciones tiene ahora para fusionar o sobre cómo lo armen es qué tan útil sería. Esta pasó un tiempo en las cartas prohibidas, ahora mismo estando una copia y en papel, esta deberá siempre de estar a números máximos por lo sencilla que es de usar y el pago que da. La otra es la Scatter Fusion, que durante nuestra main phase, si el oponente controla un monstruo, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión Gem Knight que no sea de tipo roca desde nuestro extra deck, usando materiales desde nuestro deck, pero no podemos invocar monstruos por el resto del turno desde el extra deck excepto monstruos Gem Knight.
Esta fue, dependiendo del lado del juego, un complemento para Brilliant Fusion o incluso su sustituto. Si bien esta depende mucho más de ir segundo y del oponente, en general sigue dando buen valor, solo que el orientarse a opciones no tipo roca reduce un tanto lo que se puede invocar, usualmente sirviendo como una fusión de utilidad, pero poniendo el problema o la cuestión de usar ciertos tipos, nombres y atributos que pudieran no ser tan útiles. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y cuando esta carta deja el campo destruimos todos los monstruos invocados por el efecto de esta carta, sintiéndose muy similar a lo dicho de la Brilliant Fusion. Un segundo efecto para poder sacar fusiones y materiales desde el deck no está nada mal. Obviamente Brilliant Fusion es la opción querida a usar en cada ocasión, pero ya teniendo esta o el hecho de que en teoría esto significa 2 o 3 cartas en cementerio con un cuerpo en campo, es muy poco lo que se le puede reclamar a esta. De nuevo, los temas de cualquier tipo de invocación asistida deben de tener un buen equilibrio entre cuántas cartas se tienen para provocar y apoyar esto y cuántas cartas de monstruos necesitan para hacerlo, así que los números están por doquier. Construcciones que buscan ir primero todo el tiempo pueden llevarla a una copia o incluso no necesitarla, mientras que listas que optarán para aprovechar las capacidades de batalla del deck y otras cartas como Quartz encontrarán que 2 copias o incluso más es un mejor número. Tomen su decisión basado en la construcción y hasta en los formatos. Para las trampas vamos primero con las normales. La primera es la Brilliant Spark, que si uno o varios monstruos Gem Knight en nuestro control son destruidos por un ataque del oponente o efecto de, seleccionemos uno de esos monstruos destruidos para hacer daño al oponente igual a su ataque original. Y si esta carta está en nuestro cementerio, permite enviar una carta Gem Knight de la mano al cementerio para recuperarla a la mano y solo podemos activar un efecto por turno. Un efecto útil para hacer daño y que tiene incluso en consideración el reciclaje de Gem Knight Fusion para poderse usar más. Tiene la gran problemática de que no se puede buscar por no tener ningún nombre con sinergia, y mucho peor, es una carta de trampa, haciéndola lenta y que dependamos un tanto del rival, por eso no se lleva. Fragment Fusion, removemos desde nuestro cementerio los materiales de fusión mencionados en una fusión Gem Knight, luego lo invocamos desde el extra deck y es considerado como una invocación de fusión, pero lo destruimos en la fase final, una opción para poder jugar en el turno del oponente, en su momento un tanto adelantada por poder remover recursos desde cementerio incluso sin tener reciclaje. Tiene las mismas problemáticas que la Brilliant Spark. Gem Enhancement, tributamos un monstruo Gem Knight y luego seleccionamos un monstruo Gem Knight en nuestro cementerio para invocarle de forma especial ese blanco. Este era otro de los sustitutos de Monster Reborn para su tiempo. No está tan mal considerando que se puede intercambiar por un nombre completo sin uso por un monstruo jefe, aunque este involucra ya haber invocado a la carta y también acomodar la misma para usar, por eso no se lleva. La última trampa normal es Pyroxene Fusion, que enviamos desde nuestra mano o lado del campo al cementerio los materiales de fusión mencionados en un monstruo de fusión Gem Knight y luego lo invocamos de forma especial, es tratado como una fusión y es una fusión para el turno del oponente solo usando campo, misma lógica de nombre y ser lenta. La última es la Gem Flash Energy, que durante cada una de nuestras standby phase le hacemos daño al oponente igual al número de magias continuas boca arriba que hay en el campo por 300, idóneo para cerrar la brecha de los juegos pero con las mismas problemáticas de todas las cartas de trampa, encima es una continua por lo que es absolutamente vulnerable. Para las ventajas, el deck tiene una capacidad de combo asombrosa. Desde su creación ha habido múltiples formas de usarlo y llevarlo para que puedan salir los planes de juego y cada ola de soporte hace que sea más fácil y consistente, por lo que, si bien muchas formas son un tanto obsoletas, tiene muchas formas de lograr su plan de juego. Es consistente, no lo parece, pero por nuevos buscadores que se habilitan por completo como Armadillo, más opciones interesantes como Nepirim o Phantom Quartz, es difícil que no se pueda jugar. El deck puede buscar básicamente todo. Antes las cartas Gem escapaban a esto y ahora forman parte de, y se nota mucho en el incremento de consistencia. La edad del deck le da acceso a algunos efectos que no son una vez por turno, sin contar la Gem Knight Fusion porque de hecho es necesario que funcione así. Muchas de sus fusiones también tienen buenos efectos que se pueden utilizar en múltiples ocasiones, y bien usados pueden sumar a la potencia del deck. Tiene elementos buenos de reciclaje y regeneración. De nuevo, Gem Knight Fusion es una muy obvia, pero podemos añadir también Obsidian, Lápiz Lazuli, Phantom Quartz, Nepirim y solo mencionando algunos. Puede aguantar juegos muy largos, esto es específicamente por el poco reciclaje que tiene, pero también por la monstruosa carta que es Master Diamond Dispersion. Es una locura lo que puede estar regenerando cada turno. Tiene una capacidad de terminar el juego por batalla mucho mejor de lo que se le da el crédito por. Esto es, tanto por cuántas fusiones y efectos puede poner y usar, así como algunos nuevos elementos como el incremento de ataque de Hollow Core. Muchas veces no es reconocido, pero esto le favorece mucho. Por lo mismo puede ir primero o segundo sin muchos problemas, gracias a Hollow Core por su negación, y también que hay jugadas que son o flexibles o más potentes yendo de una forma u otra. Esta versatilidad le ayuda mucho. Es difícil frenarlo por completo, deberá de ser un efecto muy específico como no dejar generar cementerio o algo que se le parezca para que no pueda jugar. De otra forma sí puede mermarse el campo que dejamos al final, pero es difícil de frenar y ya.
Es peculiar, pero puede no depender de la invocación normal, o incluso por los efectos que tiene con Neperim y Seraphonite, es difícil que perder una de estas le afecte. Esto da tanto lugar para usarlo en otras cartas, así como para que si es frenada, todavía podemos utilizar otras. La cantidad de cartas en su haber le hacen que tenga increíble versatilidad. No es ni de lejos el deck más fuerte, pero es sorprendente que los nuevos efectos le permitan acceder a casi todos estos de forma cómoda. Hace muchísimo daño a la vida. De hecho, esta es la razón de que tenga golpes a pesar de no ser relevante, y todavía pueden ganar juegos a través de esto, pero usados de la forma en que está pensada el deck, esto le da entre victorias por reglas de tiempo y también para poder ganar juegos de formas mucho más sencillas. El tener acceso a una negación lo pone muy por encima de otras estrategias, no lo parece de inicio, ya que solamente niega pero no destruye, pero la capacidad de poder decir que no, incluso a efectos fuera de campo, le pone muy por encima de otros decks, y viendo cuántos recursos invierte en cada jugada, es de hecho fantástico que funcione así. Tiene combos de una carta, si bien no son los más cómodos o que muchas veces requieren cartas ajenas, esto le permite jugar de mejor forma que los decks que necesitan carta y media o incluso dos cartas. Por lo mismo, su capacidad de top deck y de volver al juego es muy buena. Dependerá mucho de cuántos recursos usemos de cada uno, pero en general, esto solo es una gran característica de tener a su favor. En las manos correctas, sabiendo combinar nombres, fusiones, cantidad de estos y más, se siente mucho más potente de lo que puede parecer. De nuevo, esto es explotando puntos ya mencionados como no tener efectos una vez por turno. Y por último, es un deck en su mayoría desconocido. Muchos conocen los elementos más básicos y populares, como el efecto de la Brilliant Fusion, la invocación normal adicional de Seraphonite, o que Gem Knight Garnet es una carta incómoda y que Gem Knight Fusion se recicla mucho. Pero estas no son las mejores piezas del deck, así que tener esta ignorancia a favor es algo muy bueno. Para las desventajas, el deck es absolutamente dependiente del extra deck. Si no puede usar este, más de la mitad de los efectos no tienen sentido o no funcionan, así que si está condicionado este de alguna forma, no sirve. También es excesivamente dependiente de generar cementerio. Si por alguna razón no pueden usar efectos, o peor aún, generarlo, muchas de las jugadas, especialmente de reciclaje o seguir jugando, no sirven. También algunas piezas dependen de remover. Una simple pero muy importante es la Gem Knight Fusion. Lo siguiente es que es muy dependiente de usar magias. Estas son las que se encargarán de hacer la invocación de fusión. Sin estas, todavía Phantom Quartz puede hacerlo, pero es importante que podamos usar estas a placer, ya que es el objetivo principal. También es muy dependiente de sus mejores cartas. No se puede comparar la utilidad de algo como Neperim a algún elemento anterior que debemos de llevar, y que es más por los efectos que se pueden hacer a su alrededor que el efecto mismo. No busca tanto como otros temas, pero sí depende de ello. Si no lo logramos o somos castigados, deberemos de tener los efectos correctos para acomodar las cartas de forma indirecta, lo que no siempre se puede. Las restricciones a solo invocar Gem Knight, fusión y más se sienten innecesarias. Es bueno para detener las jugadas de FTK y cortar el daño, pero para lo demás se siente innecesario para su nivel de poder. También tienen costos altos. Muchas cartas directamente piden costos de 1 o 2 cuerpos, o la misma mecánica de fusión involucra reducir la ventaja de monstruos para obtener un monstruo técnicamente mejor, pero con tanta negación hoy en día es difícil sentir que esto se haga así. Si bien el deck sí tiene reciclaje y algunos buenos elementos de ello, no es ni de lejos lo que necesita. Es imposible hacer todo el combo en turno 1 y esperar que para el turno 3 o 4 podamos hacer lo mismo. Tampoco puede soportar bien los juegos después del turno 5 o 6. De hacerlo, deberá de ser un gran piloto que invocará la mayoría de fusiones de forma correcta para que utilice Master Diamond Dispersion para poder seguir jugando, o simplemente no lo va a poder hacer. Es un tanto dependiente a la main phase, tanto nuestra y del rival. Esto no es necesariamente malo, pero si nos enfrentamos a una estrategia que sea mucho más rápida y que pueda jugar en básicamente cualquier fase, esto le quita valor. No tienen formas de meterse contra magias y trampas. Técnicamente pueden regresarlas a todas y hacer algunos trucos adicionales, pero de forma consistente condicionar estas es casi imposible. Técnicamente le estorban monstruos ajenos a su tema. Algunos pueden ser usados como material de fusión, pero la gran mayoría, si bien no es como que desactiven otras cartas, sí ocupan espacios que son valiosos. Las inmunidades son casi imposibles de superar para este deck. Será todo un desafío el poder vencer un monstruo inafectado, a menos de que sea por batalla y que esto lo pueda solucionar el deck, lo que lo lleva al siguiente punto. El deck tiene muy buenas formas de poner daño en campo e inflar algunos monstruos, pero requiere de efectos y cartas específicas, incluso los órdenes, lo que es complejo.
Por el uso de cartas no tan buenas o útiles se puede trabar. Es inevitable que cartas que preferimos buscar aparezcan muchas veces en las manos y que esto arruine muchos de los juegos. De hecho, este arquetipo le dio el nombre al término Garnet por ser una carta incómoda. A pesar de un nuevo soporte que habilita muy bien el uso de las cartas Gem, por alguna razón todavía no se pueden buscar sus otras cartas de magia y trampa que tienen que ver con los Gem Knight, pero no tienen el nombre como tal. Estas ni siquiera se siente que pudieran mejorar mucho el arquetipo, pero sería agradable tener la opción para un juego mucho más casual. El deck no cuenta con inmunidad de ningún tipo, fuera de Lady Rose Diamond por destrucción en el turno del oponente y la negación como tal de Hollow Core, es absolutamente vulnerable a todos los efectos del juego. Y por último, la era y edad del juego son muy notorias en el deck. Es un abismo de diferencia entre las cartas buenas y potentes, pasando por las cartas necesarias y llegando a las cartas obsoletas e inútiles. Y desafortunadamente tiene demasiadas cartas que califican para este último, así que esto le frena de poder ser considerado un mejor deck. Vamos a revisar los motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero es que los videos de análisis siempre los estamos considerando para poder utilizar las estrategias a cómo fueron diseñadas, y muchas de las cartas Gem Knight hacen que solamente podamos invocar por fusión o utilizar los mismos nombres de los Gem Knight. Por ello la lista es bastante reducida. No obstante, si no utilizaran ninguna clase de efecto que les pusiera este tipo de restricción, lo pueden acabar combinando con absolutamente cualquier otro arquetipo motor y van a tener excelentes resultados. Dicho esto, para lo que sería específicamente para Gem Knight, algunos jugadores han optado por utilizarlo con el motor Primate. Esto se debe a que Crystal es un monstruo de nivel 7 normal y se puede llegar a utilizar con algunas otras piezas. Si bien el motor Primate no va a tener la misma potencia que hemos estado viendo brillar en algunos otros decks como de Blue Eyes, el poder tener una negación no está nada mal. Un motor pequeñísimo pero que podría habilitar y acelerar el uso de la Scatter Fusion y de Quartz es el uso de Jenny de Ken. A través de utilizar una de las invocaciones normales de las que tiene el deck, podemos pasar el otro monstruo al campo del oponente y con esto se va a estar habilitando específicamente la Scatter Fusion. Es un despropósito porque podríamos estar utilizando la invocación normal en un nombre propio como Gem Armadillo en Epirim o en algunas otras de las piezas que veremos más adelante, pero esto incluso podría llegar a hacer que otras cartas se puedan llegar a activar. Por la mayoría de tipos, las cartas Adamancipator podrían ser algunas opciones interesantes a evaluar. Desafortunadamente TCG ya casi no tiene negadores y por ello ha perdido mucho del valor de, pero estas podrían ponernos más cuerpos o acceder a alguna jugada interesante para poder complementar. Habíamos mencionado el tema de la invocación normal. Estas idóneamente tendrían que ser para poder avanzar en los planes de juego, como lo podría ser Diviner of the Herald para poder tirar a Nepirim, lo mismo que Mathematician, pero también pueden estar utilizando cualquier invocación normal adicional que pueda llegar a tener sinergia o que les pueda dar algún efecto que les pueda beneficiar. En general, hand traps para poder interactuar con el oponente y poderlo detener. Técnicamente el tema de Gem Knight está diseñado para ir segundo, así que cartas que nos favorezcan para esto, como las cartas Mulch Army o algo que pueda ser definitivo para el turno del oponente, como Dronalog Birth o Nibiru. Hay muchas opciones a evaluar. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra magias y trampas, así que cartas para resolver esto rápidamente, con Lightning Storm o Harpy's Feather Duster. También habíamos mencionado que la capacidad de batalla es fantástica, pero es imposible considerar que vamos a encontrar un campo vacío o un campo que nos deje jugar en paz, así que cartas para poder ayudarnos con esto, como Raigeki, Dark Ruler No More, Super Polimerización y Ultimate Slayer. Cualquiera de estos en cualquier capacidad va a estar obligando al oponente, va a abrir las brechas y luego solamente podemos pasar a fase de batalla y poder ganar. La única que no aplica para esto es la Dark Ruler No More, pero con el campo establecido que vamos a poder estar dejando por Dispersion, esta valdría la pena de probar. Triple Tactic Talents para poder jugar sobre interrupciones, hablando sobre estas mismas, Crossout Designator y Call by the Grave para poder jugar sobre hand traps o para poder detener alguna carta importante del oponente. Unexpected Dight para poder estar poniendo los monstruos normales desde el deck sería una forma interesante de poder comenzar los combos. Una carta que no necesariamente tienen que llevar al límite pero que sería interesante de probar es That Grass Looks Greener. Mucha gente utiliza esta carta a través de decks de 60 cartas, pero muchas veces en estrategias que dependen mucho del cementerio, con estar tirando unas 4 o 5 cartas es más que suficiente. Esta, de nuevo, incluso si se están orientando a ir segundo, pueden llevarla en una estrategia de 40 cartas y van a tener valor, y poder generar cementerio para poder ayudar con algunos efectos como de Gem Knight Fusion, efectos de cartas cuando caen allí, el reciclaje de Phantom Quartz y adicionales podría ser uno interesante. Foolish Burial para poder acomodar el cementerio. Una carta que todavía no nos llega a TCG pero que sería interesante es la Double Fusion, que pagamos 500 puntos de vida para poder hacer la fusión 2 veces. Esto podría ser tanto para poder utilizar una fusión como material de fusión o simplemente para poder estar haciendo 2 fusiones básicamente al mismo tiempo, así que vale la pena evaluarlo.
Pot of Avarice parece una broma, pero el deck gasta tantos recursos tan rápido que no es difícil el poder estar regresando piezas al extra deck y todavía obtener un poco de ventaja. Y muchas de las magias que hemos mencionado, e incluso una de sus piezas más importantes con Gem Knight Fusion, es una magia normal, por lo cual la vamos a poder buscar con esta. Para el extra deck, primero por los monstruos de Xyz, idóneamente tendríamos que estar yendo por monstruos de rango 4. Los demás niveles son muy pocos como para poderlo llegar a considerar. Algo como Gallant Granite, que técnicamente nos va a buscar lo que sea por poder buscar monstruos de tipo roca, Baguska para poder estar pasando el turno sobre este, o poder invocar al Typhoon sobre alguno de nuestros monstruos cuando sea la última invocación que no tengamos restricción para poder condicionar algo. Para la parte de los Things solamente es para poder estar agregando versatilidad. El deck tiene demasiados problemas contra monstruos inafectados, así que la Moon of the Closed Heaven, sea contra este o en conjunto de la Underworld Goddess of the Closed World, sería una excelente forma de poder estar limpiando el campo. Por la parte de Sprite Sprint pueden utilizar un motor para poder invocar este tiraría a Nepirim y esto nos daría todo el valor de la carta, así que no descarten esto. Proxy F Magician para poder hacer fusión con los monstruos del campo, Crush Ship para básicamente hacer una extensión desde el cementerio cuando se invoca un monstruo de forma especial y esté señalando a un monstruo de fusión. Otras cartas genéricas como la IIP Masquerena, la Spelira Knight, reciente soporte que técnicamente es para este tema con el Dogurado de Moving Stone Relic, que es un monstruo de Link 3 que gana ataque igual al material que se utilizó y permite destruir un monstruo del oponente en lo que nosotros perdemos un poco de ataque. Es una opción interesante, de nuevo, si no tienen alguna restricción que no lo deje poner. Y por último, simplemente monstruos genéricos de extra deck para poder solucionar problemas como lo puede ser el Access Code Talker. De nuevo, todo lo mencionado es a través de querer utilizar Gem Knight de la forma más pura posible a través de la mayoría de sus restricciones, pero siempre y cuando no se pongan las restricciones más severas, entonces pueden estar utilizando básicamente cualquier conjunto de cartas y este conjunto solo va a incrementar más y se va a hacer mucho más potente. Para notas y comentarios finales, Gem Knight ha tenido uno de los recorridos a través del juego de lo más interesante y también al mismo tiempo de lo más desafortunado. Para lo más interesante es que a pesar de que Gem Knight jamás ha sido considerada la cima del meta, sí ha llegado a tener la suficiente potencia como para poder incomodar a muchísimos jugadores, obligándolos a tener que aprender cómo es que funciona esta estrategia o a tener que llevar algunas cartas para poderlo estar deteniendo. Desafortunadamente esto ha sido usualmente a través de objetivos ajenos o si no ajenos, objetivos que no acaban siendo tan agradables como hacer toda la vida del oponente en daño a través de un solo turno y no poder dejar jugar, que esto es justamente el otro lado de la ecuación. Este juego se siente bastante desafortunado considerando que Gem Knight tiene increíbles capacidades y muy buenas características para poder ser una estrategia bastante versátil, una estrategia para estar yendo todo el tiempo segundo, pero se opta por utilizar los objetivos más eficientes, los más potentes y se acaba dando este resultado. Esta estrategia de hecho nos acaba recordando mucho algo que tuvimos no hace mucho tiempo a través de la estrategia de Gimmick Puppet. La estrategia de Gimmick Puppet como tal tiene la idea de poder estar haciendo un poco de daño al oponente y luego complementar a través de la fase de batalla, pero en múltiples ocasiones estos objetivos se han acabado ignorando y se ha optado por utilizar los planes de juego más degenerados, desde poder estar haciendo toda la vida del oponente, aspecto que incluso le valió que tuviera golpes aun cuando no eran las estrategias más competitivas, o que muchas de las cartas más características de esta estrategia sean justamente algunas que no dejan jugar al oponente. Es muy desafortunado, pero acaba siendo bastante lógico, sobre todo por cómo se comporta el juego competitivo. Quitando esta decisión por parte de los jugadores de orientarse a los juegos más eficientes, aunque también los más nefastos, acaba siendo bastante desafortunado ver lo que acabó sucediendo con Gem Knight. En su aparición tenía muchos elementos de una estrategia muy interesante, muchos nombres diferentes, los nombres diferentes daban para poder ir por múltiples monstruos de fusión y en general el juego era tan diferente y era tan lento que daba para una estrategia bastante entretenida. Si esto acabamos sumando los artes del arquetipo, que son unos de los más vistosos que tenemos en el juego, daban como resultado una estrategia bastante interesante. Desafortunadamente empieza a avanzar el tiempo, la exigencia del juego se hace más alta, el juego es mucho más rápido y la estrategia de Gem Knight simplemente no lo puede acabar sosteniendo. Tiene demasiados elementos en contra que incluso con estas nuevas cartas de soporte que hacen maravillas por el arquetipo, ya que a través de costos acomodan cartas que antes se tenían que estar utilizando efectos durante muchos turnos para poderlo estar logrando, o que muchas de las cartas que se necesitan tienen 3 o 4 efectos, aun con esto no acaba siendo suficiente como para poder compensar todos esos años o todas esas carencias. Cada una de las cartas tuvo que haber significado una revolución y aun cuando fue el caso o aun cuando lo fuera, creer que con 4 cartas se van a poder estar arreglando tantos problemas de una estrategia que de hecho por simple concepto conlleva tantos costos, tantas cartas incómodas, es básicamente imposible. Gracias a esta nueva ola de soporte, Gem Knight ha tenido resultados bastante prometedores, pero es del lado de OCG.
Y esto no se va a trasladar bien para nosotros TCG. Las pequeñas pero fundamentales diferencias que tenemos en la lista simplemente hacen que esta estrategia no pueda lograrlo. Hay cartas que parecen menores pero que lo modifican todo, cartas como Barone de Fleor, Apollousa Above the Goddess, Block Dragon, Maxi, cualquiera de estas le acaba dando mucha más potencia y se nota de cómo lo quieren acabar utilizando. Block Dragon puede buscar muchas de las piezas naturales, los negadores más genéricos y más naturales se pueden estar poniendo en el campo rápidamente antes de comenzar a jugar, antes de continuar jugando, y desafortunadamente para nuestro lado del juego TCG no va a tener esto. Sí va a tener unos nuevos elementos muy buenos como la negación de Hollowcore, pero no se puede ni comparar a las múltiples negaciones de Apollousa, a la negación y destrucción de Barone de Fleur o esas cartas tan injustas que simplemente por existir y si llegaran a resolver nos pueden dar muchas victorias. Para lo que va a ser Gem Knight para nuestro lado del juego va a ser bastante desafortunado. Si acaban comparando su nivel de poder a OCG con lo que vamos a tener para nosotros, simplemente no va a acabar haciendo nada. Dicho esto, es muy plausible que Gem Knight simplemente se acaba utilizando como un muy pequeño grupo de cartas para poder acceder a sus mejores planes de juego. Se necesita solamente uno o dos iniciadores para poder estar dejando a Hollowcore habilitado para poder tener la negación, avanzar por el extra deck y tener alguna interacción interesante, pero esto muy seguramente se va a ver reforzado por los mejores motores, los más genéricos que tenemos en el juego y que hacen bastante característico que hoy en día demasiadas estrategias que no deberían de tener impacto competitivo lo puedan llegar a tener, pero que no les quede duda que se acaban sosteniendo mucho más de estas cartas ajenas de estos motores o de apelar a su nuevo mejor atractivo que para lo que acaba siendo Gem Knight. Todavía hay muchas lagunas en la estrategia, no hay formas de buscar la mayoría de magias y trampas, todavía deben estar llevando muchos nombres incómodos y lo que acaba mejorando con el soporte es fantástico, pero desafortunadamente no tiene lo necesario para que en solitario se pueda hacer una estrategia mucho más competitiva. No acaba siendo un pecado, no todas las estrategias deben de llegar a ser la cima del meta y Gem Knight, también como lo mencionado con Gimmick Puppet, usualmente se acaba utilizando para un objetivo para el cual no está diseñado, pero se acaban haciendo sus construcciones y sobre todo si las acaban puliendo y acomodando para ustedes mismos, se van a acabar sorprendiendo de la potencia y de cuántas opciones tiene para ofrecer Gem Knight. Este soporte es fantástico, pero simplemente se siente que le hace falta mucho más para poder sentirse como una estrategia mucho más actual. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Gem Knight. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos a la siguiente.